Estamos con Nevenka Fernández, que ha publicado un libro, El poder de la verdad, bueno, en el que haces memoria, cuentas todo lo que sucedió allá por el año 2000, 2001, y en este hablar más hacia afuera también para hablar y para lanzar como tu mensaje, sí que aparece como algo importante. Bueno, las manifestaciones feministas, ¿no? Hablas del Me Too, hablas del 8M, como algo que fue importante. Entonces, quería preguntarte si recuerdas especialmente algún momento de estos años en el que te sintieras especialmente pues, reconfortada, animada, acogida, acompañada incluso. No sé si qué momentos destacarías. Pues claro, llegaron en España, llega el movimiento Me Too y llegan las manifestaciones del 8M, bueno, pues viendo la tele en Dublín, allí sola, unas lloreras, esos carteles, ese no es no, Believe Womans. Yo pensaba, era por mí también, ahora se me pone todavía la carne de gallina, porque es una catarsis. Entonces yo ahí estoy todavía, ¿no?, progresando personalmente. Ocurre esto, sobre todo que toda la gente saliera a la calle, me hizo volver a creer en el ser humano. Yo pienso que todos tenemos algo, la mayoría de nosotros tenemos algo bueno, antes que políticos, antes que partidos, antes que somos seres humanos, y si podemos darnos cuenta de eso, creo que podemos cambiar. Entonces ahí me entra una fuerza, ¿no?, con el movimiento, con todo lo que está ocurriendo, hasta que llega el momento del coche. Ahí yo ya tenía muchísimas dudas. Mi amiga Ana Pastor, como sabes, que había preguntado durante muchos años, y yo ya estaba empezando a emocionarme con esa idea un poco, ¿no?, a veces en secreto, pero claro, todo esto no se lo había dicho a nadie, ni a Lucas, ni a mis padres, era una cosa mía, ¿no?, de podré, no podré. Y llega el momento del coche, que es mi estrella, que claramente me dice, Nef, pero claro. Y todavía con mucho miedo, porque me habéis visto en el documental, o sea, creo que una de las... Bueno, la reacción a ese documental, por supuesto, no la esperábamos, ni Ana ni yo, por mucho que hubiésemos soñado que eso iba a ser mágico para nosotras, ¿no? Pero la reacción que eso generó, bueno, ni yo ni en pintura, o sea, nunca hubiese pensado que eso iba a ser. Y creo, ahora han pasado casi 7 años desde aquel momento, ¿no?, que es la verdad, o sea, que es ese momento en el que, o sea, que la gente ve eso, ¿no?, que yo nunca he estado aquí, ni he querido la fama, como hablábamos antes, ni estoy aquí como venganza, tampoco, ¿sabes?, sobre la venganza también es otro capítulo que podía haber puesto, que no he puesto, pero nunca he estado interesada en entenderme, en comprender y en ayudarme y ayudar después lo que yo he sentido, mi propia experiencia, ayudar a comprender y ayudar. O sea, podemos decir un poco que esta ruptura pública del silencio tuya sí que tiene también que ver con esa, ¿no?, con esa voz colectiva que se arma a partir de esas manifestaciones de la manada, del 8M, y que eso es lo que te da fuerza a ti para entonces también, claro, pues hacer primero ese documental y ahora, claro, este libro y estar dispuesta a esta exposición, que de alguna manera también contribuye a la falta de referentes que tú tenías. Ahora hay, claro, más referentes de mujeres que están hablando, contando referentes. Desde el Se Acabó también, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿no?, de Jennifer Hermoso, tu caso, mujeres que están saliendo y que están sirviendo para que también otras sepan que hay otras sí, que a las que les ha pasado, que se puede hablar, que hay caminos posibles. Claro, pero hay que ser muy valiente, entonces no es fácil todavía. Mira, hace unos años estaba en una reunión de mujeres maravillosa en Málaga, y en un momento era como un curso, ¿no?, allí vamos a hablar un poco de nosotras, nadie sabía que era yo. Y en un momento determinado dijimos el nombre, ¿no?, dijimos nuestro nombre, y una de esas mujeres se quedó así un poco seria, y al final de eso me dijo, oye, pero tú eres de... Yo que es que... perdón, no, es que lo tengo que volver a contar. Bueno, se quedó así un poco, yo observé que ella se quedó un poco como parada, ¿no?, pensando en su cabeza. Y había un momento de esa reunión en la que teníamos que pedir qué queríamos de la vida, ¿no?, qué esperábamos para nosotras mismas. Y cuando me tocó a mí el turno,
yo dije que quería valentía, que necesitaba seguir siendo valiente, o sea, continuar siendo valiente, tener coraje, ¿no? Y cuando terminó esta reunión, esta mujer me dijo, oye, perdona, pero tú, yo es que conozco a una Nevenka que es súper valiente y tú no serás, porque ella dudaba, ¿no? Como yo, pues eso no era no había salido mucho públicamente. Y le dije, sí, soy yo. Y me dijo, pero ¿y por qué pides tú ser valiente si tú eres una persona muy valiente? Pero es que en la vida necesitamos ser valientes. Todavía necesitaba más, porque necesitaba valentía para todo esto que está ocurriendo todavía. Y cada uno de nosotros, creo que ese es un punto muy importante. No es fácil, ni aun habiendo referentes, que te atrevas a ir un poco contracorriente, a enfrentarte a la cultura que nos rodea, a ser honesto, ¿no? En una sociedad donde la honestidad pues no se valora como debería. Luego los efectos secundarios, ¿no?, de esa valentía no solamente te afectan a ti, afectan a quien te rodea, a tu familia, potencialmente a tus hijos o a tu entorno. Entonces, mucha responsabilidad ser valiente, pero cada uno de nosotros en nuestra propia... Entonces, creo que es importante que sí, que seamos todos valientes, que haya referentes, pero no solamente las mujeres que hablamos o que nos hemos atrevido a dar el paso. Yo tengo mucha suerte que ha sido valiente mi marido, mis hijos son valientes porque están aquí, mi psicoanalista en su día, mi abogado, todas las personas que se han atrevido y que han insistido, los periodistas, que queréis hablar de esto, y estoy segura que tenéis que ser valientes también. Claro, que entre esas consecuencias, todo ese revuelo y esa revictimización que sufriste, hubo declaraciones públicas de personas muy importantes en ese momento, Ana Botella, Pío García Escudero, ¿no? Apoyaron públicamente, ¿no?, a tu acosador. No tienen otro punto de vista sobre nuestro lugar en el mundo, claro. Pero alguien del PP le ha llamado en estos 20 y pico años para pedirle perdón por aquello, o para preocuparse por usted, o para reparar de alguna manera esas palabras. ¿Tú qué crees? Yo te pregunto. Yo te pregunto a ti, ¿qué crees tú? que creo que sería justo que sí. No me ha llamado nadie, pero es que eso es lo que es lo normal. Yo insisto muchas veces con alguna amiga que se enfada muchísimo cuando ha habido alguna declaración. Creo que él hizo una entrevista un poquito después de la película, puede ser, que salió en una entrevista que hicieron en la televisión, ¿no? Y él sale de nuevo, por supuesto negando todos los hechos, como siempre ha hecho, diciendo que lo que ocurrió no ocurrió y que él nunca hizo nada y que yo, pues no sé, soy un poco una loca y que fui yo la que la acosé, ¿no? No mal que me fui, siempre lo digo. No podemos esperar cosas en español hay un refrán buenísimo que dice, no le pidas peras a un olmo, es así. Sí. Entonces son personas que cuando no hablan o cuando hablan definen lo que creen y es una posición pues muy diferente a la nuestra. Entonces no, claro, no, nadie nunca me llamó ni tampoco lo esperaba, porque lo que ocurrió es que yo me metí en con un grupo de gente a trabajar por mi ciudad, que era Ponferrada, así me convencieron, porque vosotros sabéis que yo nunca estuve afiliada y además mucha gente no sabe, pero en mi familia hay de todo. Entonces Nevenka no era una chica de derechas, Nevenka era una chica que estaba estudiando una carrera, a la que le ofrecen volver a su tierra, a trabajar en una posición que me parecía interesante, me veía capacitada, es verdad que era muy joven, pero entendía que me iban a ayudar los compañeros, igual que en cualquier otro trabajo, muy inocente, ¿no?, en este sentido, y que cuando llega allí tarda poquísimo tiempo en darse cuenta, yo y ellos, que no tenemos mucho que ver en forma de ser, en manera de pensar, y cuando ocurre todo esto, pues más claramente, ¿no? Entonces no, creo que había unas declaraciones mías de esa época que no había visto y las vi recientemente, no sé con qué motivo, en las que yo me planteaba que cómo tratan a las mujeres del Partido Popular, ¿no? Porque si a ellas esto les parece normal,
o a la mujer de entonces el presidente del gobierno, le parece que es la actitud del alcalde, creo que esa fue la única declaración, ¿no?, que hizo. De hecho, vivimos como no, justo esto de hablar o de mencionar o de ponerle nombre, vivimos justo un momento en el que sí que hay una corriente más fuerte que hace unos años, ¿no?, que niega que esto exista, que niega que la propia violencia de género exista, que niega que el acoso, ¿no?, por razón de sexo exista como tal, igual que, por ejemplo, ¿no?, esa corriente, ¿no?, ideológica piensa algo que es muy contrario luego, ¿no?, a lo que escuchas en el relato de mujeres como tú, ¿no?, que dices, yo ya lo había perdido todo, ¿no?, lo había perdido todo, no tenía nada que ganar y de hecho no ganaba nada denunciando más que... Y sin embargo, uno de esos argumentos de quien dice que la violencia de género o el acoso de género no existe es que las mujeres denuncian para ganar algo. Claro. ¿Cómo responderías a ese argumento? O esa manera de pensar. Yo respondería pidiéndole a la gente que escuche y que abra los ojos. Y es que sus argumentos se caen por sí mismos, quiero decir, porque tú puedes decir que esa pared es blanca y si observamos la pared, yo puedo no mirarla, la pared, y decirte, pues es blanca lo que tú digas. Pero si nos paramos un segundo y observamos la pared, no la vemos blanca, ¿no? Pues esto es igual de obvio. O sea, hace 20 años quizá el argumento de es que quiere ganar algo, quiere ganar dinero, notoriedad, fama, pues quizá todavía habría alguien que podría pensar que eso era así, pero yo creo que los años han demostrado que esa nunca fue mi intención, ni aunque, si la hubiese sido, hubiese podido hacer otras cosas con esto y después se ganó el juicio, en fin. Es obvio que esta no es la... Entonces, si no es esa, ¿cuál es? Yo pregunto. Entonces, creo que solamente tenemos que abrir un poco los ojos y querer escuchar a las mujeres que se atreven a hablar de esto, que no es fácil. No es fácil porque no es fácil exponer tu vida y no es fácil porque no hay una cultura que ayude y porque tú sabes que las consecuencias van a ser devastadoras, que te enfrentas todavía a muchísima incomprensión, a que te juzguen, a daños colaterales tremendos, ¿no?, que además no te afectan solamente a ti, afectan... Y para ir terminando, fue también muy sonada la actuación del fiscal en tu caso, ¿no?, aquellas frases como que, bueno, que tú no eras la cajera de Hipercor, que tenía que dejarse de tocar el culo, ¿no?, con, en fin, un argumento súper machista, clasista también. Y sí, hemos cambiado, pero hemos seguido viendo también interrogatorios tremendos por partes, ¿no?, por parte de, tanto de fiscales como de jueces o de abogados, ¿no?, también de las defensas que cuestionan, por ejemplo, a las mujeres, bueno, pues desde cómo se sientan, que es algo que pasó a la víctima de la manada, hasta cómo habla, lo que hiciste antes, lo que hiciste después. Entonces, esto demuestra que sí que cambiamos, pero que hacen falta también tomar medidas políticas para también invitar, forzar un poco ese cambio, dar formación, es decir, pasar por un procedimiento judicial en el que te encuentras con eso. Entiendo que puede ser, en fin, aparte de revictimizante, puede llevar a que una piense si quiere seguir con ese proceso o no, que es algo que le pasa mucho a las mujeres. Claro. Necesitamos cambios, digamos, estructurales, políticas que acompañen a esas mujeres que deciden hablar. Por supuestísimo que sí, y yo creo que además en los últimos años esos avances, por lo menos en Europa, en España y dentro también en España, los hemos hecho, ¿no?, desde el año 2004, cuando se crea la primera ley de violencia integral contra la violencia de género, y luego en los años posteriores con todas esas diferentes leyes que lo que pretenden es esto, ¿no? Y fíjate si es importante que yo creo que la parte de las personas que no quieren que eso cambie, ahora con quien se meten es con la educación, es uno de los hitos o de las áreas donde no quieren ese cambio y entonces intentan convencer de que esa educación libre en la que podemos conocer a los seres humanos y entender el sufrimiento y quizá ponernos en los zapatos de los demás y
intentar ser mejores, ¿no? y ser una sociedad más acorde con la globalización y con la vida que tenemos. No lo permiten. Sabes que Trump está ahora mismo contra todas las universidades y las excusas que ponen son las excusas del patriarcado, Ana. Yo no he hablado de esto, pero tenemos que darnos cuenta que venimos, yo he hecho mucho ese ejercicio también, ¿no? Históricamente, ¿de dónde venimos nosotras? De sociedades donde nos han dicho cómo vestir, cómo ser, qué significa ser una mujer buena. Y es verdad que quizá esto ya no es tanto, ¿no? La Inquisición o el siglo XV, XVI, XVII, pero hay mucho remanente en el mundo todavía y no tenemos nada más que verlo, ¿no? Hay un presidente americano que hace muy poquito tiempo ha dicho, y otros que le acompañan, quizá aquí en Madrid también tenéis unos ejemplos muy buenos sobre esto, qué es ser mujer y qué es ser hombre, y definir, o sea, claro, hay mucha cultura del poder que quiere seguir teniendo el poder, pero fíjate, yo creo que hemos hecho algo, que algo está ocurriendo, porque que se muevan de esa manera y salgan con toda la artillería y toda esa violencia tremenda es un síntoma de que en algún lugar hemos tocado, de que hay miedo a perder el control, si no la violencia. ¿Por qué se utiliza la violencia? ¿Por qué se utiliza la cárcel a personas que, sabes, ese temor? Pues yo creo que es porque estamos tocando en algo que es... y en mi propio proceso personal, quiero terminar así porque es muy importante y es también una razón de este libro, yo quiero dar esa esperanza. Porque me he dado cuenta que quizá, ¿sabes?, el mundo no podemos cambiarlo, pero podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y un cambio, ¿sabes?, podemos enseñarnos a mirar y a ver y a entendernos y a saber qué nos pasa. Y desde ese lugar honesto yo creo que hay una luz, que en el libro digo está conectada a nuestro corazón, al que todos tenemos, que es muy poderosa. Y ese es el poder de la verdad y ese es el poder que puede cambiar las cosas uno a uno, en tu vida. Yo lo he experimentado en la mía, a mi alrededor, y deseo que esto le ocurra también a todas las personas y a todas las mujeres que se encuentran en una situación así, darles esa visión, ¿no?, de que las cosas se puede aprender de lo que te ha ocurrido y aprender a vivir una vida buena. ¿Tú te sientes reparada 25 años después? Reparada. Reparada socialmente. Yo me siento completa. Socialmente para mí es mi familia, mis amigos, pocos pero buenos amigos, esa es mi sociedad, ¿no? Y creo que en la sociedad en general eso es un granito de arena y espero que haya otras muchas sociedades que se unan a esta manera de vivir. Sí. Tras la película, o sea, primero tras el documental y después tras la película y ese aplauso, ¿no?, en San Sebastián, que ayer le decía a Julia, no era tanto, yo me quedé en shock, pero no tanto por mí. Es que ese aplauso, Ana, era por toda la gente, o sea, la gente aplaudía por sí misma. Esto es lo que yo sentí, que esa catarsis, ¿sabes?, de cada uno de nosotros podemos hacer algo para que esto cambie, por pequeño que sea, en cómo vivimos. Eso es lo que yo sentí en San Sebastián, entonces fue maravilloso y claro, fue pues muy sanador, ¿no? La comprensión tiene efectos curativos maravillosos y en los últimos años ha habido muchísima comprensión hacia mí, hacia lo que significa este caso, así que sí, me siento en paz, si puedo, estoy en paz. Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias por este ratito, Nevenka. Gracias a ti, gracias de verdad, gracias.